Buenos días a todos los que están aquí personalmente y también los que están remotamente. En esta oportunidad vamos a ver, si no se va a ver, si no se ve. Vamos a ver este tema, que es, no, al revés, es así, el tema de agrietamiento en las superficies de concreto. Un tema específico de agrietamiento que es por contracción plástica y el curado del concreto en el lugar. Digamos, la última vez que platicamos, que fue la capacitación, esta es la capacitación 6, cuando estuvimos en la 4, hablamos de bajas resistencias en el concreto. Ahora vamos a hablar de agrietamiento. Entonces, por lo visto, como que me toca dar a mí las malas noticias, ¿verdad? Porque hablamos en la capacitación 4 que, si se recuerdan, de las bajas resistencias en el concreto dijimos, ¿será que un concreto de buena calidad va a dar bajas resistencias? Y la respuesta es que sí. Digamos, algunas resistencias, a pesar de que el concreto está bien, van a dar bajas resistencias. O sea, esa es como una certeza estadística. O sea, van a haber resultados bajos. El tema es que qué tan bajos van a ser y qué tan seguidos, ¿verdad? Entonces hay unos criterios que vimos que hay que cumplir para que estas resistencias bajas pues no sean fuera de lo normal. Ahora vamos a ver algo de agrietamiento. Así como existen resistencias bajas en el concreto bueno, es concreto bueno, pero dan resistencias bajas a veces, ¿no? Con el agrietamiento pasa algo similar. O sea, el agrietamiento también es una certeza. Ya no es una certeza estadística, sino que es una certeza de la naturaleza del material. O sea, el material es así. O sea, el material es así, vamos a ver por qué. Entonces, como les digo, si quieren invitar a alguien a dar malas noticias, pues me pueden llamar a mí, ¿no? Porque siempre me toca eso. Entonces, se desconectó no sé. Ya. Bueno, aprovechando que estamos en el momento en que estamos, otra vez. Voy. Quédese ahí. Es que sí, está muy... No respire. Bueno, en esto creo que, no sé, durante la charla vamos a estar de acuerdo en algunas cosas y vamos a estar en desacuerdo en otras. Pero en lo que sí vamos a estar de acuerdo es en que nada es gratis en esta vida. Siempre hay que pagar algo, ¿verdad? Y estas personas que están acá no son más rápidas, no llegan más alto, ni son más fuertes por casualidad, ¿verdad? Ha habido que pagar algo. Uno se puede imaginar cuántas comidas sabrosas han dejado en la mesa por estar así, ¿verdad? ¿Cuántos sacrificios, cuántas horas de ejercicio al día hay que hacer para estar así, ¿verdad? Y no basta con dar los 10,000 pasos, ¿verdad? Yo creo que es un poquito más, ¿verdad? Lo que hay que hacer para estar así. No digamos para ganar una medalla. ¿Verdad? Solo con verse uno así, ya quisiera uno, pero además ganar una medalla en los juegos, o sea, se necesita un sacrificio muy grande. ¿No se está pegado? No. Entonces, ganar resistencia tampoco es gratis. Hay que pagar un precio. Y esto que viene ahorita es una introducción de una presentación que me robé a mí mismo, porque era del simposio técnico del año pasado. Es este pedazo que vamos a ver de introducción. Ya lo había platicado,
Y hay un profesor de la Universidad de Sherbrooke, que es el profesor Aitzin, muy famoso en el mundo del concreto, que él lo define como el triángulo de las Bermudas del concreto. Algunos sabrán, o todos sabrán, que es el Triángulo de las Bermudas. Es un área, una región del mundo donde se desaparecen las naves, o se desaparecieron por mucho tiempo, y después ya quedó casi como una leyenda que el Triángulo de las Bermudas es peligroso, y ahí algo pasa raro, que se pierden los barcos o los aviones, ¿verdad? Eso era como que más común muchos años antes. Ahora ya no se ve tanto de eso, pero él define eso como el Triángulo de las Bermudas del concreto. Y él dice, bueno, para ganar yo resistencia, recuérdense que nosotros vendemos resistencia, digamos, los que producen concreto, que están acá, producen un concreto para dar una resistencia. Y los que venden concreto, que también están acá, o nos están escuchando, venden concreto por resistencia. Entonces, no es ningún secreto que la resistencia es uno digamos, de las propiedades del concreto más importantes. Hasta se llaman así los concretos: 4003, 4001, 3001, 4005, lo que sea, pero tienen el nombre de la resistencia. Y decía el profesor Aitzin, dice, para ganar resistencia yo tengo que sacrificar algo. Hay unos problemas que vienen con la resistencia. Y él le llamaba como los parásitos de la resistencia, que tenemos que aprender a vivir con ellos. Después de 150 años de que el concreto moderno existe, porque concreto hay desde hace miles de años, pero el concreto moderno, digamos, 150 años. Después de esos 150 años hemos aprendido a vivir con la resistencia del concreto y los problemas asociados. El primer problema de la resistencia es el calor. Para yo obtener una resistencia va a haber calor. Esto normalmente puede ser malo en algunas cuestiones. Para algunas aplicaciones hasta es bueno tener calor, porque el calor sirve para dar una mejor resistencia temprana, por ejemplo. Pero normalmente el calor nos da problemas. No nos da tantos problemas, pero sí nos da problemas. O sea, si no hubiera calor, tal vez la vida fuera más fácil. Si no hubiera calor para lograr la resistencia, tal vez fuera mejor. Y hay otro parásito con el que hay que convivir, que es la contracción. O sea, el concreto se contrae. Para dar resistencia, se genera calor y se contrae. El material se contrae. O sea, es su naturaleza. O sea, es la naturaleza del concreto. Y uno dice contracción, pero en realidad uno debería decir contracciones, porque son diferentes tipos de contracción. Cuando ustedes miran una pieza de concreto, se está contrayendo en diferentes formas. Entonces hay contracción autógena. La contracción autógena es que mientras esté reaccionando el cemento con el agua, mientras haya una reacción que se llama hidratación, el proceso de hidratación, mientras haya hidratación, va a haber contracción. Hidratación puede durar meses, ¿verdad? Entonces, mientras haya hidratación, hay contracción. O sea, estamos fregados, pues. O sea, mientras haya reacción, va a haber contracción. Y para ganar resistencia, tiene que haber reacción. Si no, no hay resistencia, ¿verdad? Entonces, por eso esto de la contracción es algo inevitable. También hay contracción por secado. Contracción por secado es que se va perdiendo agua del elemento a través del tiempo. Y esto ya es el concreto en estado endurecido, donde hay aquí alguna elemento, una columna como las que están allá. Esa columna sigue perdiendo agua. Ya está endurecida y sigue perdiendo agua. Y mientras pierda agua, va a haber contracción. Es otra diferente, ¿no? ¿Sí? También hay contracción térmica. Y esto quiere decir que mientras el concreto va perdiendo temperatura, porque el concreto se va enfriando, y
y en la medida que se enfríe también se va contrayendo. Entonces el pobre concreto sufre un ataque de contracciones por todos lados. Y hay otras, ¿verdad? Como la que vamos a ver más adelante, la vamos a ver específicamente, la contracción plástica que ocurre cuando el concreto todavía está en estado plástico. Por eso se llama contracción plástica, porque todavía el concreto está en estado fresco, digamos. También está ese tipo de contracciones. Hay contracciones porque el concreto se está carbonatando. Y total es que ese es el asunto. No es una contracción, sino varias. Al final lo que tenemos sí es la suma de todas esas. La suma de todas esas contracciones pues nos da la contracción total, ¿verdad? Lo que quiero mostrar acá es que es algo inevitable. Ahora, si viviéramos en el mundo ideal, ¿verdad? En el mundo de las hadas y de los elfos y de las elfas, ¿verdad? Donde todo es perfecto, ¿verdad? El concreto estaría ahí, solito, y se contrae y a nadie le importa, se contrae solito y se hace más pequeño y a nadie le pasa nada, ¿verdad? El problema es que el concreto está acompañado, está agarrado de otros elementos, está puesto en el suelo y entonces tiene interacción con otros elementos que no lo dejan contraerse libremente. Porque si se contrae, qué bueno, ¿verdad? Porque al final de cuentas el concreto, su mejor característica es cuando está sometido a compresión. Entonces se comprime y todos felices, ¿verdad? Pero como hay elementos que no lo dejan, y para lo que no sirve el concreto es para la tensión. Entonces, como hay elementos que no lo dejan moverse, el suelo puede ser, inclusive. Entonces, esos esfuerzos de tensión, sobre todo cuando el concreto está bien joven, muy jovencito, se rompe, porque no aguanta. Entonces, en el mundo real nuestro, ese es un problema, porque si hubiera contracción, tampoco es nada, pues no pasa nada. Ahora, eso sí, hemos aprendido a vivir, 150 años viviendo con eso. Y más, ¿verdad? Porque antes también. Entonces, posiblemente sería peor. Ustedes se imaginan qué pasaría si cuando reacciona el concreto, en lugar de contraerse, se expandiera. Y se sigue expandiendo con el tiempo. Tal vez ni lo usaríamos. Posiblemente por esa razón es que el concreto sigue siendo el material más utilizado. Porque la contracción la podemos manejar, ¿verdad? De repente, si siguiera creciendo y creciendo, ¿saber qué haríamos? ¿Verdad? Así que también no estamos tan mal, ¿verdad? Entonces viene el tema del agrietamiento. Por eso se agrieta, porque tiene ese tipo de cosas. Entonces, el concreto, las principales causas físicas, porque hay causas químicas también, de por qué se deteriora el concreto, pero las físicas son básicamente que se desgasta superficialmente y se agrieta. Si esas dos cosas no pasaran, el concreto no se deterioraría. Y en el agrietamiento, que es el que nos interesa, están los cambios de volumen, que son lo que acabamos de ver, las contracciones, estos cambios de volumen hacen que el concreto se agriete. También las cargas, cuando se somete a cargas, también puede ser una causa del agrietamiento, sobre todo si son cargas que no estaban consideradas o el elemento no estaba diseñado para esas cargas. Y aparte, si hay temperaturas extremas, pues también hay agrietamiento. Entonces, uno termina la obra, digamos, termina su obra nueva, está nuevecita, solo las llaves para abrir, entrar a su casa, y la casa se mira algo así. La casa nueva se mira así, porque el concreto está sometido a un montón de cuestiones, ¿verdad? Que ya vimos, cargas, contracciones, temperaturas extremas, frío, calor, y entonces nos encontramos con algo así. Y, o sea, ustedes que han estado en las obras han visto cosas como estas, y las miramos. Unas son por cuestiones constructivas también, que no se hizo a tiempo el corte de la punta, el choque de dos elementos. Cuando uno pone dos elementos uno pegado al otro y no le pone aislamiento, se pegan y se pegan y se pegan y gana el más fuerte y se rompe el más débil, ¿verdad? Entonces empiezan a haber cuestiones de alabeo,
También si se deteriora el acero de refuerzo, también se revienta el concreto. Y algunas que vamos a ver bien interesantes más adelante son estas, las que se llaman de contracción plástica. Son como esta D, la número D, la letra D, perdón, la F es esta, y también puede ser como la E, así como estas, son de contracción plástica, son así, unas son paralelas, así como estas, separadas cada cierto tiempo, otras pueden ser así como aleatorias. Esas son diferentes a las que son por algún defecto constructivo, que por ejemplo, un defecto muy común es el recubrimiento que se deja al concreto. O se deja mucho o se deja poco. Cuando se deja poco recubrimiento sobre las varillas de acero, el concreto en estado fresco tiende a sentarse. Entonces ahí se abren las grietas y uno puede ver dónde está el acero. Uno dice, aquí van las varillas y cabal tiene esa forma. Esas son diferentes, ¿verdad? Son diferentes a estas. ¿Verdad? Las de las varillas uno ya sabe que son porque el recubrimiento era muy pequeño. También cuando el recubrimiento es demasiado grande, entonces no cumple su función, porque normalmente el acero está a cierta distancia para que las grietas no se formen, sino que las grietas se mantengan cerradas. Porque de que se va a rajar, pero el acero lo mantiene cerrado, ¿verdad? Entonces, más o menos así está la cosa. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Pues con mucho gusto, ¿verdad? Pero digamos, esta es como una introducción así tenebrosa con lo que nos enfrentamos todos los días, ¿verdad? Nos ha tocado ver esto a todos, ¿verdad? Para contar un comentario. Sí. Por ejemplo, para el área comercial, tirar con el cliente que tiene el concreto se le va a bajar. Sí, es igual que decirle, mire, su concreto de resistencia 4000 va a tener resultados bajos, no se preocupe, ¿verdad? Entonces creo que nuestra misión de todos, nuestra misión es cómo transmitimos eso. Yo creo que tal vez ese es el reto más grande que tenemos, porque suena que es mentira, ¿verdad? O sea, ¿quién me va a creer a mí? Quien que no sepa de concreto me va a creer que van a haber unos resultados abajo de lo que le vendimos, pues. No se preocupe, pero así es el concreto, ¿verdad? Y también no se preocupe si sale una que otra grieta, el concreto es así, pues. ¿Cómo lo transmitimos? Yo creo que tal vez por ahí es que deberíamos trabajar algo para transmitirlo de alguna manera que sea creíble, que sea... Porque es cierto, ¿verdad? Y nosotros que trabajamos en eso, todos los que estamos aquí y desde lejos, sabemos que así es, pero que nos lo crean es lo difícil. Entonces yo creo que ese es el reto más grande. Digamos, ahorita, pues miremos de qué se trata y todo, pero yo creo que como conclusiones de todos los módulos, lo que se me viene a mí de primera mano es cómo transmitir esas ideas. Y yo sé que se está trabajando en un material específicamente para todos, sí, un material que con bastante de esta información, que es más para nosotros. No sé si ese también se piensa entregar, se entrega también al cliente. Hay una versión del cliente, entonces ahí creo que es donde, y eso es dinámico, ¿verdad? Tal vez la primera edición sale de una forma, la segunda edición ya le hacemos algunas por esa misma razón, ¿verdad? Porque no es tan fácil dar malas noticias, sobre todo si sabemos que así es, pues es inevitable. Entonces, bueno, total es que el concreto es una joya, ¿verdad? Cambia de volumen con los cambios de humedad y temperatura, se deforma dependiendo de las cargas y condiciones de apoyo, se agrieta cuando no se toman medidas en el diseño y en la construcción para soportar esos cambios. O sea, es maravilloso, ¿verdad? En ese sentido, porque tiene muchas cosas, digamos, tiene muchas cosas buenas, si no, no se vendería. Si no, no fuera, como ustedes saben ya, el concreto es el material hecho por el hombre que más se utiliza en el mundo, ¿verdad? Entonces, tiene sus... Pero como nosotros lo estamos viendo desde el lado dentro, pues nos interesa saber que esto pasa, ¿verdad? No es echarle tierra al pobre concreto, porque al final de cuentas todos vivimos de él,
todos los que estamos acá vivimos de él, pero lo queremos conocer mejor, y así es, pues, ¿verdad? Eso sí, la mayoría de grietas que salen aleatoriamente y que aparecen a edad temprana, que son las de contracción plástica, generalmente no afectan la integridad estructural del concreto. El tema es cómo transmitimos eso, porque se ve feo. Una grieta se mira mal, ¿verdad? Y si yo compré el concreto y mi casa es nueva, yo no quisiera ver que estuviera agrietado. Y estas grietas salen desde que uno lo está colocando, ¿verdad? O sea, afortunadamente estas no son, digamos, no comprometen la estructura. Y grietas hay de muchos tipos. No sé si se logra ver en la pantalla, pero aquí está una letra, la letra A, y están las grietas por contracción plástica, que las vamos a ver específicamente más adelante. Están también grietas porque las juntas no se colocaron bien. Porque por eso hace uno juntas, cabalmente, ¿verdad? Porque uno no quiere que se miren las grietas, porque son feas. Las grietas agarran por donde ellas quieren. La junta uno la pone donde uno quiere. Y lo que está haciendo es que si va a haber una grieta, que sea ahí, ¿verdad? O evitar que se hagan otras. Entonces a veces no se colocan bien porque hay restricciones muy grandes. Digamos, uno pone un muro sobre un cimiento de 3 metros de espesor, pone un murito de 10 centímetros de ancho anclado sobre esa, entonces esa inmensa base de abajo no lo deja moverse y se empieza a hacer grietas como esta. Hay una gran base abajo y el murito se pone de concreto, entonces el pobre murito no se puede hacer para ningún lado y se empieza a romper. Pero es por eso, por falta de juntas de aislamiento, o sea, dos elementos que se están pegando continuamente se van a romper, o por lo menos se va a romper el más débil de los dos. Por congelamiento del hielo, que afortunadamente ese no es tanto problema para nosotros, ¿verdad? Pero en otros lados, el que el agua que está en el concreto se congele y se deshiele, digamos, o se descongele y se vuelva a congelar, y esos ciclos pues lo destruyen. Hay grietas aleatorias que salen por todos lados, por asentamiento de la base, digamos, cuando es un pavimento, etc. Hay muchas grietas en la superficie, porque al final de cuentas lo que nosotros vemos es la superficie. Afortunadamente no vemos más allá adentro, pero lo que vemos es lo que está arriba. Entonces, la mayoría pues tienen algunos problemas constructivos también, ¿verdad? Porque, volvemos a repetir, no hay juntas de contracción o están muy espaciadas para el espesor que tiene la losa, por ejemplo. No están aisladas, o se hacen malas juntas. Digamos, si vamos a hacer una junta en una losa, pues 1/3, 1/4 del espesor debería ser la junta. A veces solo le cortamos un pedacito arriba y pretendemos que ahí vaya a salir la grieta, pues no necesariamente. A veces no se hacen lo suficientemente profundas. No se prepara bien la base, entonces la base le quita agua al concreto, o se usa un concreto con demasiada agua, o se agrega agua en la obra también. Y entre más agua tenga la mezcla de concreto, más propensa está a contraerse. O sea, en vez de ayudar a que no se contraiga, agregarle más agua a la mezcla incrementa la probabilidad de... También se le puede dar demasiado acabado, a veces se le da mucho acabado y hace uno que floten los pinos hacia arriba y deja la capa superficial muy débil. O no se cura. Eso vamos a tratar ese tema del curado más adelante. Ahora, ¿cómo prevenimos el agrietamiento? Digamos, puede ser minimizado. Digamos, eliminado al 100% posiblemente no lo logremos. Pero sí podemos ayudarle al concreto a que se agriete menos o que las fisuras sean menores o más pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, si es una losa o un pavimento, la subbase debería estar bien preparada,
el encofrado que va a recibir el concreto, eso ya no es necesariamente un pavimento nada más, un muro tiene que estar bien diseñado, o sea, el encofrado se diseña, se construye como se diseña y se refuerza bien. El concreto debe ser de acuerdo a su aplicación. Si es un pavimento, es para pavimentos, si es para una estructura de mucho acero o de vivienda en serie donde es delgado, pues el concreto debería estar diseñado para esa aplicación. El acabado debería ser, digamos, eso es una cosa bien interesante porque el concreto, cuando está fresco, empieza a liberar agua por la superficie. Y uno debería esperar ese tiempo de que el concreto termine de exudar para poder hacer el acabado. Digamos, uno no debería hacer el acabado del concreto cuando el concreto todavía está sacando agua, exudando o está lustroso, ¿verdad? Sino que uno lo debería hacer cuando esa fase terminó, pero es bien, no es así como que no es fácil, ¿verdad? Pasa con el curado, ¿eh? Sí, con el curado también. A veces el curador cuando todavía está exudando, sacando el agua, se mezcla el curador con el agua. Y eso es difícil de leer, o sea, no cualquier persona, o sea, tiene que ser alguien entrenado para eso. No sé si alguien quiere comentar, aparte de eso, si alguien quiere comentar alguna experiencia al respecto, porque hay de todo, pasa de todo. Sí, la teoría dice que hay que aplicar el curador cuando tiene un color mate, un envío la superficie, exactamente. Nosotros hicimos unas pruebas aquí en Planta Norte, y si nos pasamos a la teoría, no nos da tiempo echar el curador y se arrasa todo, o sea que esperamos que todo esté mate y echamos la membrana para arrancar. Entonces, al final salió ahí un término tal vez, un concepto empírico, muchachos, que es tocándola, cuando ya no queda una en la palma de la mano, es el momento ideal de aplicar la membrana, siempre y cuando no existan rozamientos. Correcto. Sí, yo pienso que eso es bien valioso, ¿verdad? Porque sí, si uno espera, pues y que se ponga todo mate, pues en lo que empiezan a aplicar, hay alguna parte del elemento que ya se pasa. Entonces, como les decía, eso es bien difícil de leer, no es tan fácil, ¿verdad? También va a depender mucho de la formaleta o la superficie en la cual estamos fundiendo, porque si es un metal deck, por ejemplo, no va a haber nada en función de la formaleta, del agua del concreto, entonces la exudación podemos esperar que sea mayor, y por ende pues también el tiempo de curado. Y con el acabado también, que si no se espera, lo que se hace es que crea un debilitamiento en la superficie y ya podemos obtener otro tipo de fisuras que son craquelados por lo mismo en la superficie. De la costrita, de esa costrita superior. Es como una lechada la que vamos a hacer al final, solo vamos a diluir esa agua dentro del cemento, queda esa lechada y al final también tenemos. Sí, así es. No sé si alguien quiere comentar algo. Pero sí, o sea, hay formas de ayudar. Y aquí el curado dice tan pronto como sea posible, pero hay que esperar, ¿verdad? Un poco que también el concreto termine de exudar, o sea, tan pronto como sea posible, es como una frase engañosa, ¿verdad? Porque tan rápido como sea posible puede ser nomás esté colocado y lo empezamos, ¿verdad? Pero todo eso creo que son cosas que solo se aprenden en la práctica, en el campo, porque las condiciones de cada proyecto son diferentes, ¿verdad? Que ese es otro tema. Si todo fuera igual estándar, pues ni nos tendríamos que apuntar aquí a platicar de eso, ¿verdad? Porque sería más fácil, pero las condiciones del clima, del tipo de formaleta, del tipo de concreto, eso afecta, ¿verdad? Creo que es importante también, como lo están mencionando los compañeros, lo decía Juan Pablo, si es metal, si es madera, son diferentes las condiciones,
y el acabado. Todo eso se ve al momento de la asesoría. Pretender que eso se resuelva el día que están colocando, ya es ir contra el tiempo. Esas son cosas que se deben platicar en el momento de la asesoría, y esa información debe trasladarse a las áreas operativas encargadas, porque si colocamos a nosotros, pues obviamente es gente que tiene más experiencia en colocar, pero si va a colocar el cliente, si va a curar el cliente, todos esos sí hay que dárselos al cliente para que él, con los expertise que pueda tener, haga un buen trabajo y no después regrese porque no, que el cliente es el que tiene el problema. Entonces siempre es importante todos esos tips que están recibiendo, que saben que pueden llegar a tener alguna injerencia en el desempeño, que vean la forma de aclarárselos y explicarle al cliente cómo hacerlo bien, ¿verdad? Hacer las cosas bien desde el principio. Y es que después hay proyectos de todo tipo, ¿verdad? Pero digamos, creo que inclusive la primera charla de estas tiene que ver con la reunión previa a la construcción. Y yo creo que a veces ese es un paso que nos saltamos, ¿verdad? Porque creemos que ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero en realidad uno se sorprende que no es así. Y en el momento que se necesita, resulta que no está el curador a mano, que faltó no sé quién, que alguna herramienta que no estaba, ¿verdad? Entonces, por eso estas reuniones previas a la construcción, claro, como les digo, hay proyectos que lo ameritan mucho más, ¿verdad? Entre más grande el proyecto, más debería uno reunirse antes de hacerlo, ¿verdad? Porque ayuda a tomar en cuenta, es como hacer un checklist de lo que se tiene que tener. Eso sería una buena idea. Y lo que hablamos, bueno, hablamos de puntas y recubrimiento también. A veces el recubrimiento es el culpable de las grietas. Porque el diseñador estructural colocó el acero a 2,5 centímetros, o sea, 1 pulgada de recubrimiento, 3 centímetros. Pero al momento de la construcción se dejó a 5 o a 6 centímetros. Y eso se da en ambos lados, se da hacia arriba, que es un poco, o demasiado. Sí. Eso es bien, esos problemas de recubrimiento son normalmente en vigas queda el muy arriba, a rostro. Entonces, pues eso hasta, pues como les decía, se marca todo el acero, ¿verdad? Sabe uno dónde está la malla o dónde va, ¿verdad? Porque se asienta, ¿verdad? Cuando está en estado plástico se asienta, que se llama asentamiento plástico, y se marcan todos los, o queda muy profundo, y como también aparte en la obra uno anda caminando encima del acero, lo hunde y entonces ya no cumple su función, porque ya más abajo ya no hacen mayor cosa, sino ese estaba para precisamente cerrar esas grietas superficiales, ¿verdad? que se pueden hacer. Entonces, habrán fisuras siempre, ¿verdad? O no. Digamos, a veces se miran a simple vista. A simple vista las mira uno. Si uno las mira agrandadas, pues ya se da cuenta. A veces no se miran, ¿verdad? Pero posiblemente si uno se pone a ver a nivel microscópico, ahí están. Lo que pasa es que, obviamente, en todo caso, sería mejor, tener mejor un concreto así, aunque tenga microfisuras que no se ven, que porque estéticamente se ve horrible, pues, ¿verdad? Entonces uno, con un curador, una prueba comparativa de curadores que se hizo, y es el mismo concreto, ¿verdad? Y lo que pasa es que con uno se marca la grieta y con el otro no, ¿verdad? No sé si este es sin curador y este es con curador, o este es un tipo de curador y este es otro. Eso ya no sabría decir, tal vez salió esta fue la control. Este es sin curador. Y aquí ya tenía curador. Y se sorprende uno que con algunos curadores también se agrieta, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver por qué el curador, por qué eso lo vamos a ver en un momento. Pero digamos, es mejor tener algo así. Esto se metió al túnel de viento. Quiere decir que el curador, o sea, la membrana, algo hace, ¿verdad? Por lo menos es un dolor de cabeza menos. Ya no tener que dar explicaciones, al menos por estas grietas.
De repente salen otras porque el recubrimiento no era suficiente o era demasiado, o porque se está topando un muro con una losa o con un cimiento, pero por lo menos estas, pues un dolor de cabeza menos, una cosa menos que explicar, ¿verdad? Ya cuando esté. Y sí, y la ACI, digamos la 224R, reconoce que van a haber grietas. Y hay una tabla en esa 224R que dice, mire, dependiendo de la exposición que tenga su concreto, así es la abertura permitida de una grieta. Dice, si va a estar al aire y solo con una membrana, pues 0.41 milímetros máximo está bien, ¿verdad? Pero conforme las condiciones van siendo más severas, ya se pide que la grieta sea más cerrada, incluyendo a las estructuras que van a retener agua. Un tanque, por ejemplo, se permite hasta 0.10 de milímetros. O sea que sí hay. O sea, es como casi imposible esperar que no van a salir. Van a ver. Lo que pasa es que para estructuras así, el acero y el concreto son de tal forma que si va a haber una grieta, que sea una minucia, ¿verdad? Que apenas se mire, ¿verdad? Pero ahí está, pero no se ve, o se ve solo si uno se acerca muy bien, ¿verdad? Entonces sí hay una categorización de espesor de las grietas, ¿verdad? Obviamente entre más abierta esté la grieta es peor, ¿verdad? Porque no solo se mira feo, sino ya empieza más fácil a dejar entrar de todo tipo de materiales, químicos, soluciones, etc. Entonces, esto, digamos, pues se sale un poco de lo que uno normalmente mira, porque uno mira concreto y todo, pues uno cuando provee concreto, uno espera que la estructura que va a ir a fundir esté bien diseñada, ¿verdad? Esto tal vez ya no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Porque si no, es chance aparte, ¿verdad? Diseñar los miembros para soportar todas las cargas. Se supone que la obra que está tiene eso, ¿verdad? Si no, causa problemas. Que las juntas de contracción y aislamiento sean... Lo que nosotros sí tenemos que tener es que estas cosas, si no están bien, pueden causar problemas. Y de repente a nosotros nos están reclamando algo que no es necesariamente nuestra culpa, sino es por alguna de estas razones. Entonces hay que saber leer eso también. La subbase, si estaba bien, para que no se asiente, estaba bien compactada, estaba húmeda antes de colocarse el concreto, y el acabado vuelve otra vez. Estas son como repeticiones de lo que hemos, es como recalcar en eso, ¿verdad? Proteger y curar. De eso vamos a hablar un poco más adelante, de curar el concreto. En cuanto a grietas, vamos a hablar de una grieta específica donde quizás sí tenemos porque las que vimos ahorita antes es de todo, ¿verdad? O sea, el concreto se puede agrietar por muchas razones, ¿verdad? Pero hay una en especial donde de repente sí podríamos aportar nosotros un poquito, digamos, a veces depende de nosotros, a veces no, porque nosotros no lo colocamos o nosotros no ponemos el curador, sino lo pone el cliente. A veces sí somos nosotros. Entonces, dependiendo, pero sí tenemos un poquito más de influencia en este tipo de agrietamiento. Y es el que se llama, porque los anteriores vimos que las cargas, que las juntas, que el diseño de la estructura, que el recubrimiento del acero, estas son cosas que se salen un poco de nuestras manos. Ahora esto del agrietamiento por contracción plástica, pues de repente sí tenemos un poquito más de injerencia y las vamos a ver. Las de contracción plástica son las que ocurren cuando todavía el concreto está fresco.
¿verdad? Ocurren en estado plástico, por eso se llaman de contracción plástica, porque el concreto todavía está fresco, no ha endurecido, y aparecen, quiere decir que aparecen rápido. Dice, después de la colocación, mientras se realiza el acabado, a veces, o despuesito, empiezan a salir. ¿Alguien tiene experiencia que nos pueda contar algo de eso? En los ensayos que hicieron ahí, esas seguramente eran de ese tipo. Sí, porque las empiezan a ver. Le aplicamos un ventilador y inmediatamente se aparecieron y llegaron a medir hasta 2 milímetros. ¿Verdad? Sí, o sea, y eso del viento está muy bien porque lo vamos a ver. ¿Cuánto afecta? A veces afecta más el viento que otra cosa, pero lo vamos a ver. Es el viento cuando se logran localizar en el momento. Muchas veces los autos se les quiera pasar una plancha, una llana o algo para poder sellarla nuevamente. En ese momento se puede. Sí, y la ACI también lo reconoce, que se puede hacer. Lo que sí dice, hágalo, pero entonces empiece a tomar precauciones porque algo está pasando. Hay algo en el ambiente, ¿verdad? Uno lo respira. Hay algo que está pasando, ¿verdad? Ciérrela, sí, todavía puede, ¿verdad? Porque está en estado plástico, pero empiece a ver qué puede hacer para que no siga sucediendo, ¿verdad? Uno de los productos tal vez que más están sujetos a este tipo de fisuras serán las abiertas, tal vez por la ausencia de los agregados gruesos, y también por, como estamos hablando de sótanos, las ráfagas de viento ahí son extremadamente rápidas. Entonces, igual con esto que mencionaba Leonel, poder enrazarlas nuevamente, se cierran y ya no vuelven a aparecer. Sí, y digamos, eso se puede hacer, ¿verdad? Pero quiere decir que es una alarma que dice, algo está pasando aquí con algo, y entonces uno empieza a investigar. Pero sí, esas se dan sobre todo en superficies grandes, expuestas, que están expuestas, superficies grandes, y digamos como pavimentos, como losas, pisos industriales, en ese tipo de, es donde más, no quiere decir que los otros elementos no salgan, pero normalmente salen en donde hay unas grandes áreas expuestas, y por las razones que vamos a ver ahorita. Dice, la contracción plástica del concreto está asociada con la combinación de estos factores. Tiene que ver con la temperatura ambiente, con la humedad relativa, con la temperatura del concreto y la velocidad del viento. O sea, todos estos se combinan de manera perfecta para provocar este tipo de grietas. Afortunadamente, las 4 cosas se pueden medir. Las podemos medir, las 4, ¿verdad? Entonces, sí, es una característica, ¿qué se llamaría? Pero como se pueden medir estos, se puede sacar la tasa de evaporación que está teniendo el concreto. Y si excede a un valor determinado, que es en kilos, es 1 kilo por metro cuadrado por hora, si excede ese valor, entonces hay que empezar a tener cuidado. Pues si andamos en punto 95 también, ¿verdad? O sea, uno ya anda cerca de ahí. Entonces, ya arriba de esos valores, o alrededor de ahí, ya el concreto está más propenso a que se fisure. Obviamente no vamos a estar midiendo estas 4 cosas en todos los proyectos, ¿verdad? No siempre se puede. A veces uno tiene que jugársela y todo. Hay proyectos grandes, de medianos a grandes, que lo ameritan, pues. Sí, proyectos de pavimentación grandes y todo ameritan tener aparatos que nos ayuden a medir y decir, bueno, estamos en peligro, ¿verdad? Entonces, estas grietas normalmente son paralelas, así como, creo que está aquí, son como estas, ¿ves? Son paralelas entre sí. Uno podría confundirlas con que son de asentamiento plástico, que el recubrimiento no era suficiente y el acero, ahí el concreto rodeó el acero, ¿verdad? Y se abrió, pero en algunos casos se parece, pero algunos otros
pero no hay que confundirlas, ¿verdad? Porque no son necesariamente así. Porque pueden también ser en el otro sentido, donde ni hay acero, ¿verdad? Aquí ni hay acero así. A veces también no necesariamente tienen que ser tan paralelas, a veces salen algo así, ¿verdad? Entonces, y son superficiales, salen en la superficie y no interceptan el perímetro de la losa. Quiere decir que no, normalmente no llegan a topar con los extremos de la losa, ¿verdad? Generalmente, no quiere decir que siempre sea así. Y el problema es que son feas, pues se miran mal, aunque no afectan la resistencia y todo, pero se ven feas, ¿verdad? Y este es el documento que les hablaba hace un momento, que le preguntaba a Rita. Va a salir un documento al estilo de este, que se ha estado trabajando, donde están varias de las recomendaciones que han ido viendo en estos días, sobre cómo tratar el concreto, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí también van a encontrar más información sobre todo eso que estamos hablando. Entonces, muchas de las medidas hay que tomarlas antes, durante y hasta después de la colocación, porque si salen después, todavía uno puede tratar de cerrarlas, como estábamos hablando, ¿verdad? Algunas se pueden tomar antes, unas en el momento, e inclusive otras después. Pues bueno, esas son las de contracción plástica. Y digamos, hay un nomograma de la PCA, donde uno toma estos 4 valores, que uno los mide: la temperatura ambiente, la humedad relativa, pues no son difíciles de tomar, ¿verdad? En un mismo aparato hay aparatitos como este que hasta le toman el viento también, ¿verdad? Y aparte la temperatura del concreto, que eso sí lo hacemos normalmente, siempre que se despacha, se toma la temperatura del concreto. Cuando se toma la muestra, se toma la temperatura. Pero estas otras 3 cosas las podemos medir. Y este nomograma lo que hace es ver cómo está la tasa de evaporación. ¿Verdad? Digamos, en un ejemplo X, este es un ejemplo. La temperatura ambiente es de 30 grados, la humedad relativa es de 60, que es relativamente baja, temperatura del concreto 32 y velocidad del viento 25. Entonces entramos al nomograma con la temperatura ambiente, que es de 30, hasta interceptar la humedad relativa de 60, que está acá. Luego nos vamos a interceptar la temperatura del concreto, que es 32. Pues no hay 32, hay 30 a 35, pero se interpola más o menos 32. Y luego a interceptar la velocidad del viento en 25. Y de ahí ya salimos del nomograma con la tasa de evaporación. Y en este caso la tasa de evaporación es de 1.25. Hay el doctor que le gustan esos decimales, 24, 9 periódico, 9 periódico, etc. Entonces, pero estamos arriba de 1, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ya ahí hay necesidad, hay algo que hacer, ¿verdad? ¿A qué le puedo empezar a meter mano, digamos, ¿verdad? A la temperatura ambiente de repente no puedo hacer mucho, ¿verdad? A la humedad relativa, bueno, tampoco. Temperatura en concreto, de repente que sí. Aunque fíjense que a veces, bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. La velocidad del viento, si es mucha, de repente se pueden poner barreras. O de repente es tan alta la tasa de evaporación que uno dice, este día no fundimos. Mejor, preferible no fundir a que tener un montón o tenemos barreras, o bajamos la temperatura del concreto. Aunque a veces uno mira la temperatura del ambiente en 30 y la temperatura del concreto en 32, y uno dice, pues no está tan mal, porque a veces estar parecido a la temperatura ambiente no es tan mala idea. De repente nos ponemos a enfriar el concreto a 25 y la temperatura 20 a 30, y esos choques térmicos también le afectan al concreto. Entonces hay veces que hay que tomar las decisiones, pues hay que tener algo de criterio para tomarlas, porque de repente estamos sometiendo al concreto a un choque térmico innecesario, y de repente que estén igual que la temperatura ambiente no es tan malo, ¿verdad? Pero no sé si alguien quiere comentar algo al respecto, ha tenido experiencias con eso, pero hay casos por ejemplo en el puerto, normalmente las temperaturas del concreto son bien altas.
Ajá. pero la temperatura ambiente es bien alta y la humedad relativa es bastante alta también, y eso nos ayuda un montón. Ahí se han dado casos, no he estudiado en el puerto, y en el puerto he tenido pocos casos de agrietamientos. Sin embargo, por ejemplo, en Zumpango hemos tenido, ahí el tema era el viento, más que todo, sí, digamos, porque ahí sí tenemos bastantes agrietamientos por temas de viento, entonces ahí nos afectaba más el viento que una humedad relativa baja. Y fíjense que la STM y la ACI ya reconocieron que la temperatura alta, tanto que antes se especificaba 32 grados como máximo, ahora ya la subieron a 35. Los nuevos documentos ya permiten hasta 35. O sea que si tienen algún caso de esos, buscamos el documento de la STM y de la ACI y se los mandamos, porque ya permite 35 porque reconoce que más que la temperatura del concreto es esta diferencia de temperatura con el ambiente. Este documento sí te pediría si no lo puedes hacer llegar, sí, porque eso sí, en la mayoría de proyectos dicen 32 ¿no? y eso ha ido subiendo, tanto que ahorita ya anda por 35. Entonces yo no me recuerdo ahorita si es la ACI o la STM, pero es uno de los dos que ya dice hasta 35. Yo creo que más que tener el documento que dice 32, 35, 36, 38, lo que diga, es muy importante que se le pueda dar la asesoría al cliente y explicarle de dónde viene ese número y la razón por la cual, el ejemplo que daba Leonel, o sea, sí hay muchos que están casados porque con el 32, porque en el libro azul dice 32, es el único donde menciona temas de temperatura. Y este libro azul es una copia del libro rojo de los gringos, que son otras las condiciones, ¿verdad? Solo es una traducción realmente. Pero es importante entender cómo afecta la temperatura. La charla anterior fue de eso, cómo afecta la temperatura, para poderles explicar en la medida de lo posible cuál debería ser la temperatura del concreto que ellos necesitan y cuándo sí se puede colocar y cuándo no. Porque solo enseñarles, no, mira, ahora se permite 35, si le das a 27, capaz que te dicen, no, necesito que esté más alto, ¿verdad? Entonces, es de saberles exponer a ellos la razón por la cual llegamos a esas temperaturas, como hacía Leonel en el puerto. Han habido proyectos donde se coloca 36 y está en muy buenas condiciones. Yo en el domo coloqué temperaturas altísimas, ¿verdad? Y no era necesariamente que fuera a fisurarse. O sea, hay que saber defender ese tema y entender de dónde viene el tema de la temperatura con el concreto. Y es que uno, por querer ser muy legalista, digamos, porque así está escrito 32, entonces uno trata de bajar la temperatura del concreto y el ambiente está a 40, pues. Y uno entonces está alejando el concreto de la temperatura ambiente y posiblemente esa diferencia sea peor que la misma temperatura alta, ¿verdad? Entonces, pero si lo vamos a buscar y con mucho gusto lo tenemos. Sí. Solo tal vez también comentar de que en el ACI se dice el valor de 35, pero la C94 prefiere mejor no establecer el... Dice no hay límites. Puede ver más información en la ACI 300, ¿qué es? 5, creo que sí. Puede verlo ahí, pero nosotros en la STM como que hasta lo dejan libre. Y hablando de libre, yo iba a comentar algo sobre concretos masivos, por ejemplo. En la antigua ACI, la de concretos masivos es la 305, no, 301 del 2005. Especificaba que para concretos masivos había que llevar el concreto hasta un máximo de 23 grados centígrados. Imagínense, había que llevarlo a 23 grados centígrados como máximo. Creo que en San Gabriel todavía permitieron 25. Pero bueno, resulta que en las nuevas ediciones de ACI 301, la del 2010, creo que ya salió la 2014, tendría que revisar, pero ya no menciona 23, ya no lo menciona, sino dice, usted mire el gradiente, mida qué temperatura, o sea, ahí ya lo obliga a uno a usar equipo especial. Mida cuánto está el centro y mida cuánto está la superficie. Y si la diferencia entre los dos es más de 20 grados, 21, 19 ya creo que es en realidad la traducción de Fahrenheit a centígrados, digamos 20, ¿verdad? Si es más de 20, entonces hay problema. Se cuide que eso sea. Y entonces en San Gabriel, por ejemplo, al contrario, había que enchamarrar
la superficie para que se calentara, porque la diferencia ya no pueden enfriar. ¿Cómo enfría uno el centro del concreto? Ya no lo puede enfriar. Lo que sí dice todavía, o no estoy seguro, lo que sí dice es que el centro no suba de 70 grados. El centro de la masa de un concreto masivo no suba de 70 grados centígrados, y que la diferencia con la superficie no sea más de los 19-20 grados. Entonces, si estamos ahí, pues va caminando. Entonces, a veces el centro ya no lo puede enfriar uno. ¿Cómo lo enfría? ¿Qué hace uno? Ya está ahí. Lo que sí puede uno es calentarlo de arriba, para que si esto está muy caliente, entonces calentar esto de manera que sean siempre los 20 grados. Entonces, a veces inclusive hay que calentarlo. El problema en esto es el proceso de trabajo. Media vez ya pasó el proceso de trabajo, Sí. ya debería de... Sí, es eso precisamente, ¿no? Porque el concreto está tan joven que no aguanta. Esos choques térmicos no los aguanta, está tan joven que se da. Vea lo mismo que estábamos diciendo, se contrae. Y como es mano de tensión, y menos si tiene un día. Entonces, más si tiene un día de durante entonces esos choques térmicos no le caen bien, ¿verdad? Con el tema de los concretos masivos, hay muchas veces lo que piden es que no se desencofre hasta cierto tiempo, cuando la temperatura ya de concreto se niveló más cerca de la temperatura ambiente. Sí. Y para los que tienen clientes que pues tienen este tipo de proyectos que son pues un poquito más de envergadura, ahora con la calorimetría que tiene usted, hay formas de medir. Antes dejaban unas termocoplas, Sí, pero eso ahora se hizo allá entonces se puede medir, y esos son servicios que se le pueden dar a los clientes. Obviamente tienen un costo, ¿verdad?, para que ellos puedan ver y tomar la decisión correcta de cuándo En San desencofrar. Gabriel lo estuvieron haciendo. En los concretos masivos tenían instrumentado todas las cimentaciones masivas. Todas las zapatas. Sí, calorimetría, y precisamente el tema ahí era de controlar el gradiente. el máximo. Entonces, los días críticos que, digamos, se monitoreaban de los 7, 14 días, digamos, en esta ventana. Porque los primeros 3 días, por ejemplo, si uno viene y desencofra o quita todo, se vuelve Una telaraña. un problema ahí con el tema de la cultura. Sí, seguro. Y es precisamente eso, porque el concreto todavía no está suficientemente fuerte para resistir esos cambios. Entonces hay que ayudarle a mantenerlo más o menos hasta que ya pasó, ya tiene cierta resistencia, entonces ya se puede ir, y que se ha nivelado la temperatura. Entonces a veces eso como parte también, a veces pues es necesario reconocer qué está pasando, ¿verdad? O sea, cómo se miran las condiciones del tiempo. Si lo puedo medir con un aparatito de esos, pues qué bueno, ¿verdad? Sé cuándo está la temperatura, el viento. A veces hay que utilizar otros métodos para imaginarse qué va a pasar, ¿verdad? Si alguien me puede decir qué va a pasar, pues a veces hay que volverse, tal vez deberíamos ser también meteorólogos, ¿cómo se llama? Para saber qué fregado va a pasar, ¿verdad? Porque a veces uno se prepara para una cosa y pasa otra, ¿verdad? A veces uno se preocupa mucho por la temperatura y que es el viento el que lo friega a uno, ¿verdad? Entonces, a barreras, digamos, si se pueden poner barreras, eso es para el viento, digamos, esa es una forma de ayudar, ¿verdad? Otras formas es cuando está muy caliente, pues usar atomizadores, ¿verdad? No echarle agua así directa, pero atomizadores antes de curar, o sea, antes de que se aplique una membrana de curado, mantenerlo frío, una brisita, ¿verdad? Eso es en climas muy cálidos, la subbase, el encofrado, el acero de refuerzo, mantenerlos húmedos, eso puede ayudar también. Y la mano de obra, porque la mano de obra sí, no cualquiera puede manejar el concreto, colocarlo rápido, darle el acabado que necesita en el tiempo específico, ¿verdad? A veces esas grietas por contracción plástica están los famosos retardantes de evaporación, ¿verdad? Como el confín, creo que era el de más, no sé si hay otros de Zika, y de Zika debe haber otro parecido. Ahí tal vez, ahorita que toque ese tema, es importante mencionar que
el producto está diseñado específicamente es para eso, para retardar la evaporación, pero el abuso, como menciona Leonel, es que lo aplican para promover un buen acabado del concreto. Y al final lo que estamos generando ahí es otra vez la debilidad en la superficie. Ajá, es como una lechada. Y eso sí se ve en todos los proyectos de pavimentación. Y es lo mismo que echen agua. O sea, sí, al final, el retardante de evaporación es retardante de evaporación. Tampoco es una membrana de curado. Porque uno piensa que entonces ya curaron. Pero no, es simplemente que en vez de echarle en la que vimos antes, era rociar agua antes de... Es más o menos lo mismo, solo que con un retardante de evaporación. Pero después hay que curarlo con una membrana de curado, ¿verdad? Y no necesariamente es para que sirva para mejorar el acabado, ¿verdad? Porque entonces debilitamos la superficie igual. Bueno, eso de comenzar a curar el concreto lo más pronto posible, pues no atomizar la superficie con un compuesto curador o cubrirlo con mantas. Eso vamos a ver un poco por qué en la parte de curado. A veces la solución también es usar fibras para tratar de reducir la contracción plástica. Usar un cemento más adicionado. También un cemento muy rápido, muy caliente o de reacción muy rápida puede complicar el asunto. Entonces, al usar un cemento con más adiciones, es un cemento más lento, un poco más lento, menos brusca exactamente la reacción química. Entonces genera menos calor, que eso complica el asunto. Ese es el otro parásito que vimos, el calor, ¿verdad? Que genera el mismo concreto. A veces un concreto muy rápido, un ARI fluxo, un ARI, un ARCO, que son muy rápidos, entonces también generan mucho calor. El ARI, aparte de ser menos adicionado, tiene mayor cantidad de silicato. Sí, ese es el que reacciona más con el agua. En relación con un... Y en la medida que reacciona más, libera más calor, ¿verdad? Que puede ser contraproducente, sobre todo en climas cálidos. En climas fríos puede ayudar. Al revés, dentro de las cosas que las medidas que se han tomado mixto ahora, aquí arriba nos pueden decir cuántas plantas todavía están con, hasta casi todas están con metal. Están los dos tipos de dependiendo del tipo de concreto. Pero es un cemento con cuando se usan resistencias tempranas, se usa más que todo pero por resistencia temprana. Es de las medidas que se han tomado del lado de la operación para apoyar a que esto de alguna forma se pueda hacer. Esto es solo para explicar lo que ya hablamos un poco de que se pueden sellar las grietas cuando todavía están en estado plástico, tratar de sellarlas todavía, pero quiere decir que sí hay que tomar algunas precauciones porque algo está pasando, ¿verdad? De repente tomar medidas del viento, temperatura y eso puede ayudar para ver qué está pasando y cómo podemos ayudar. Para evitar el agrietamiento, pues unas reglas básicas que ya lo vimos un montón de veces aquí, así que es solo repetirlas, ¿verdad? Humedecer la base, los entropados, atomizadores de agua, barreras contra el viento o esos retardantes de evaporación cuando es pavimento, cubrir el concreto con mantas húmedas o láminas de polietileno entre las operaciones de acabado para evitar que se pierda la humedad. Eso lo vamos a ver ahorita, ya creo que es el último punto porque ya casi estamos a tiempo, ya es a las 9 que termina. Sí, son las menos 10. Utilice un concreto más frío en clima caliente y evite las temperaturas del concreto excesivamente altas en clima frío. Eso por cuestiones de choques térmicos, ¿verdad? Y curar adecuadamente el concreto tan pronto como el acabado se haya completado. Y eso es con lo que vamos a terminar, es con el curado de concreto en el lugar, ¿verdad? No sé si... El curado es básicamente mantener un adecuado contenido de humedad y temperatura, sobre todo en las edades tempranas, que son las críticas, ¿verdad? O sea, mantener un contenido adecuado de humedad. Eso es el curado, mantener una humedad satisfactoria en el concreto. Eso permite, tener un buen curado permite un desarrollo
potencial de resistencia, o sea, inclusive ayuda a mejorar la resistencia. Curar sube la resistencia, ¿verdad? O por lo menos llega uno a la resistencia que uno espera, ¿verdad? Si no cura puede ser al revés, puede bajar. Y la durabilidad, o sea, es cuestión de resistencia y durabilidad. Y recuérdense que en esas primeras horas es cuando el cemento está tratando de hidratarse, y en la medida que se hidrata, se recuerdan que hablamos de que mientras se hidrata el concreto, esa reacción, el concreto se contrae. Si uno tratara de mantener el concreto cubierto de agua completamente, uno lograría que el concreto no se contraiga. Pero ¿cómo es posible dejar sumergido un edificio durante un año en una piscina de agua? Sería fabuloso, ¿verdad? Pero no se puede. Entonces, los beneficios, pues ya vimos que resistencia, ¿verdad? Nosotros buscamos resistencia, y resistencia es lo que más nos interesa, porque así lo vendemos, así nos lo compran, así lo producimos. Resistencia. Pero tiene otros beneficios. Se hace más impermeable, es más resistente al desgaste, a la abrasión, es más resistente al congelamiento del deshielo, que a nosotros aquí no nos importa tanto, pero también, y es más estable volumétricamente. Si uno pudiera dejar sumergido el concreto, como deja uno los cilindros de concreto sumergidos bajo de agua, si uno los pudiera dejar así, en la hora sería un curado perfecto y la contracción se reduciría a solo la contracción autógena, solo la que hace porque está reaccionando, nada más. Todo esto tiene, todo lo demás que no es resistencia, de impermeabilidad para abajo, tiene que ver con durabilidad. Todo eso hace un concreto más durable. Entonces el curado no solo es beneficioso para alcanzar la resistencia, sino la durabilidad. Y esta gráfica es famosísima, ya no sé cuántas veces se ha visto esta gráfica, pero es muy cierta. Solo los gringos pueden dejar proezas. Bueno, nosotros de repente dejamos unas que otras, pero un año curándose y comparando qué pasa, ¿verdad? Pero si lo dejáramos sumergido todo el tiempo, obtenemos el doble de resistencia que si la dejamos al aire, las proezas. Si uno los cura durante 7 días, pues obtiene una resistencia razonable, ¿verdad? Entonces, el curado ayuda a la resistencia, tanto que lo puede subir, como vemos aquí, en un año hasta el doble de si uno lo deja al aire. Y el concreto es como un bebé, es un bebecito, ¿verdad? Sobre todo cuando está tierno, ¿verdad? Cuando acaban de fundir, es un bebecito, ¿sí? Bonito, ¿verdad? Gris nada más, pero un bebecito. Debe mantenerse caliente, pero no tanto. ¿Verdad? No hay que dejar que se sofoque también, o sea, hay que cuidarlo. Debe mantenerse seco el bebé, pero el concreto no, ¿verdad? El concreto al revés que el bebé debe estar húmedo, ¿verdad? Eso sí es una diferencia. A un bebé lo mantiene uno seco, ¿verdad? Al concreto al revés, hay que mantenerlo húmedo. Cuando está tiernito, ¿verdad? Debe mantenerse húmedo. Debe ser tratado delicadamente y sobre todo la piel. La piel es la superficie, que es lo que vemos y lo que ven nuestros clientes. Lo que ven nuestros clientes es la superficie, la costra, que desgraciadamente es la primera línea de ataque. Cualquier cosa que va a atacar el concreto va a atacarlo en la superficie, y por eso es importante la superficie. Entonces, si se seca la piel o la superficie, el cemento no se hidrata. Quiere decir que no alcanzamos la resistencia que queremos, ¿verdad? Baja la resistencia, se vuelve más poroso, esa laminita débil de la que hemos estado hablando, ¿verdad? Se agrieta con facilidad. Entonces es un problema. Métodos de curado. Hay dos principales, hay más, pero uno es tratar de mantener húmedo al concreto. Mantenerlo húmedo. O sea, mantenerlo húmedo, ¿de qué manera? Lo mejor es hacerle un char de agua encima. Así como vimos la primera lámina del guatío, pues dejarle un char, eso sería ideal. Así dejan algunos albañiles. Si lo pudiéramos dejar sumergido
Imagínense dejar el edificio de 20 niveles sumergido en el agua durante un año. Sería el mejor edificio que hay, pero bueno, nadie, ¿a qué hora lo terminamos? Pero esa sería la mejor, es mantenerlo húmedo. ¿Cómo? También cubriéndolo y manteniendo ese cobertor húmedo, ya sea rociándolo con aspersión, con niebla, coberturas húmedas, ¿verdad? Que se mantengan húmedas todo el tiempo. Mantas, yute, paja, tierra, arena, serrín, sacos de papel, mientras estén húmedos siempre. Eso sería mantener húmedo el concreto. Esa es una forma de curar, mantener húmedo el concreto. Y la otra forma es no dejar, bueno, ¿qué pasa cuando lo dejamos húmedo? Si tiene una capa húmeda aquí arriba, el concreto de abajo está permanentemente saturado de agua y el agua no puede escapar porque tiene una lámina de agua, encima y no deja que se escape el agua que está dentro. Entonces el concreto se mantiene saturado todo el tiempo, ¿sí? Y la otra manera es, bueno, no podemos dejarlo así sumergido todo un año dentro del agua, pues entonces evitemos que el agua se vaya, ¿verdad? No lo podemos dejar una capita de agua encima, entonces pongámosle una capa para que no se salga lo que ya tiene. Entonces ese es nuestro preferido, ¿verdad? Ponerle un compuesto curador encima, que forma una membranita. Ese es el que más usamos, sobre todo en superficies grandes. Digamos, le ponemos un curador y ahí evitamos, lo que estamos haciendo es evitar que el agua que ya tiene el concreto se vaya. Y ese es el método preferido nuestro, ¿verdad? Lo usamos ya de cajón. Le podemos poner otras cosas, láminas de plástico, papel impermeable. La cosa es que no se salga el agua del concreto. Aquí lo que pasa es que con esa membrana estamos evitando que salga y va a salir, el agua va a salir, ¿verdad? Porque no es perfecto, va a salir, pero más despacio. Lo que sí es que no todo va a estar completamente saturado como en el otro caso. Va a estar saturado, pero la superficie, esa cosita, siempre va a quedar parcialmente saturado. O sea, lo que está pasando es que la superficie es la que más pierde agua, y entonces esa laminita siempre es. Entonces nosotros le ponemos un curador encima, y esto está pasando. Siempre la superficie, si uno pudiera dejarlo sumergido o con agua, sería perfecto, pero no es práctico. Lo práctico es esto, ponerle algo y dejarlo ahí. Y eso sí, las labores de curado deberían seguir. No solo porque le dejamos membrana de curado y ya se acabó. Deberían seguir si queremos que el concreto siga mejorando. Ahora, para usar membranas hay que esperar lo que hablamos, eso ya lo hablamos, esperar que el concreto exude, pero tal vez no tanto, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Hay que esperar que exude, pero no tanto, porque de repente ya no nos da tiempo y se agrieta de todas maneras. Entonces, cuando la superficie toma un color mate, más o menos, ¿verdad? Eso solo lo da la experiencia. O sea, no, esto no lo podemos ver en un curso así, porque eso se tiene que ver. No se puede solo decir porque no es cierto, ¿verdad? Totalmente cierto, ¿verdad? Como ya lo vimos. Y depende de cosas. Por ejemplo, el tipo de curador. No todos los curadores son iguales. Nosotros vimos ese ensayo comparativo que hicimos. No todos los curadores son iguales. El clima también afecta. Y esto puede atrasar o adelantar el momento de la aplicación de una membrana. Se debe aplicar uniformemente, siguiendo las recomendaciones del proveedor. Y en fundiciones grandes no hay que esperar que termine la fundición para empezar a curar, ¿verdad? Uno puede empezar de donde empezaron, ir curando, aunque la fundición no haya terminado. Porque si esperamos que termine todo, tal vez la primera parte ya se empezó a gritar. Entonces, ¿recuerdan de este cuate, verdad? Que está feliz. Ahora, él no está feliz porque es un bonito día. Tampoco está feliz porque tiene trabajo, no. Tampoco está feliz porque está jugando agua. No, él está feliz porque sabe que está aplicando una película de agua sobre el concreto y con eso está evitando que la superficie se agriete. Entonces, eso le da una felicidad
inmensa, ¿verdad? Y con eso le está dando propiedades de resistencia, de durabilidad perfectas al concreto, ¿verdad? Entonces, pues uno puede comprender por qué él está feliz, ¿verdad? Es por esa razón, probablemente. Y entonces, bueno, para ir terminando, lo que queremos es que la piel de ese bebé, después de estar así, sedosa, suave y limpia, se convierta en esta piel, ¿verdad? Una piel de cocodrilo, ¿verdad? Donde no le entre nada. Entonces de eso se trata el curado, de dejar una superficie suficientemente fuerte para que no le entre nada, ¿verdad? Entonces, ya no es tan bonito como el bebé, pero sí sirve, ¿verdad? Sirve tener eso. Y también el documento que se está preparando, pues tiene tips de esos tips de todo tipo. Si puedes regresar a la imagen anterior. Una de las recomendaciones que se hace, y está en el documento que se les va a entregar, es ir seccionando cuando son áreas muy grandes, que van haciendo como secciones para ir curando, de modo que no como decía Alicia, no hay que esperar que la gran. Esa es parte de la asesoría que se tiene que dar, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que porque el maestro de obras construye, tiene todos los tips, y a veces no es así. Entonces siempre es importante que en el momento de la asesoría se les dé estas recomendaciones. Sí, perdón. Por ejemplo, o está entendido de que el mejor curado pues es el agua, o sea, el agua directamente. Sin embargo, en obra pues no podemos garantizar de que se haga de una forma adecuada, aunque se haga la asesoría, aunque digamos que se mantenga saturado de agua. No es práctico. Yo como parte de ventas, mi metodología es venderle el curado, porque aparte de que cuando se ingresa el reclamo, al momento de ingresar un reclamo, si ellos curaron en obra, de la OMA me lo rechazan porque pues no se sabe del curado que hicieron. No sé hasta en qué nos puede afectar como parte de, porque al final de lo que le digo a Brenda es, bueno, si cura con nosotros garantizamos que se aplicó el curado de la forma adecuada, y entonces pues ahí ya se mete al proceso del reclamo. Pero ahí nos contradecimos. Sí, lo que pasa es que eso de poder dejar una película de agua encima del concreto es ideal si se hace bien. Eso quiere decir que se deja la película de agua siempre. Lo que pasa es que esa agua se va evaporando, y si uno no la está alimentando, se evapora y es como que no le echará nada de todas maneras. O sea, sí, y como eso no lo podemos monitorear como usted bien dice, entonces preferimos, ese es uno de los métodos, es mantener húmedo el concreto, pero como no es tan práctico, en la práctica es un poco, a menos que, entonces lo que hacemos es evitar que el agua se pierda, que es con la membrana. Entonces, que también se debe aplicar correctamente para que funcione. Lo que sí hay que estar convencidos es de que pues es una membrana que está retardando la salida de humedad del concreto, pero no necesariamente significa que digamos que el curado es perfecto, ¿verdad? Es completamente perfecto, porque siempre en la superficie se va a perder algo de agua. La cosa es que si se aplica bien, debería funcionar. No sé si alguien quiere comentar otra cosa más al respecto, pero no puede ser un argumento de venta, y es parte de lo que ha surgido estas capacitaciones, que no debe ser un argumento de venta decirle, si usted aplica el curado con nosotros, su reclamo va a proceder y no hay problema y no va a fisurar, porque estas membranas al final ayudan a minimizar el aparecimiento de grietas, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no va o sea, que puede suceder independientemente de que se curen, o sea, lo practicábamos con Don Irra, o sea, a veces curan bien, o sea, igual pueden pasar, por lo mismo que decía los parásitos, ¿verdad? Entonces es importante decirles, son buenas prácticas, ¿verdad? Y siempre va a ser el agua el curador, o sea, la forma de curar siempre va a ser la mejor forma de hacerlo. Pero entiendo tu punto de que a veces en obra no tienen agua, no, o sea, son de las cosas que hay que platicar y decirle, bueno, como usted, si no lo va a hacer así, lo puede hacer así, pero no decir, mire, si cura con nosotros,
no va a fisurar o procede. No me refería a eso, sino que realmente ¿Cómo te cuidas? no, ni siquiera se toma en cuenta cuando el cliente es el que cura, o sea, no se lo tengo responsable de nada. Entonces quedan más esa boca a boca de decir, el cliente fue lo que fisuró y Mixto no se hizo responsable. Ni siquiera van a ver la losa porque te aparece que el cliente curó y de un cajón le colocan que fue por mal Curado. Que fue por mal curado, ajá. ¿Quién colocó? Nosotros colocamos. Nosotros colocamos, pero si nosotros no curamos, no te pasa el reclamo. Porque muchas veces cuando nosotros no colocamos, no curamos, o sea, nada. Yo más bien diría que nosotros somos responsables de la calidad del concreto y nosotros dando el concreto todas sus condiciones, características de ingeniería, de diseño, deberíamos con eso estar salvados, pues, porque no debería de entrar un reclamo si nosotros no colocamos, no curamos. No, pero es cuando colocamos. Colocamos y no curamos. Cuando colocamos y no curamos, ahí había que evaluar si fue tema de curado o tema de... Bueno, de mi experiencia que tuve en el departamento técnico, estadísticamente la mayor cantidad de casos que entraban era por fisura, ¿no? Todos los reclamos. Cuando es por tema de contracción plástica y nosotros no curamos, o sea, si se visita al cliente, igual se le dice, mire, estas fisuras son por contracción plástica, el producto está bien y nosotros no somos responsables. Es igual el sabor de boca malo siempre se lo queda al cliente lastimosamente, y lo hemos visto en los clientes que son menos tecnificados. En los clientes ya con mayor experiencia, estos casos son muy raros. Y uno llega, da el dictamen y ellos lo aceptan sin mayor inconveniente. Entonces, lo hemos visto con William, el cambio de solo pasarse al curado con agua, ha bajado la cantidad de casos, pero súper fuerte. O sea, sí ha sido un beneficio. Ya casos de eventuales son pocos realmente los que van quedando, pero vamos y recuérdense que la primera parte de la charla era de los otros tipos de agrietamientos, porque podría ser que nos estén reclamando por un tipo de agrietamiento que no es de contracción plástica. Entonces, como que la cosa es saber leer cuándo es de contracción plástica, porque a veces sí puede ser evidente que es porque el recubrimiento estaba muy arriba, y uno casi puede ver los hierros, pues. Si uno casi puede ver los hierros, entonces uno pues dice, este ni siquiera es de contracción. Aunque le hubiéramos echado agua, curador y todo junto, se hubieran hecho, porque el recubrimiento era muy débil. Entonces, aprender a leer eso es lo que pues, cuesta, porque los de contracción plástica se pueden confundir con otros tipos de agrietamientos. A veces son por estructurales, a veces es por recubrimiento, a veces es por... Pero lo que sí es cierto, dice, es que el proceso está dictado en que la idea de este tipo de capacitaciones es que evitemos que se ingresen muchos reclamos, porque sí estaba la práctica, usted mete su reclamo y a ver qué le dicen, ¿no? O sea, no había un asesoramiento real de explicarle al cliente por qué podían hacer las cosas. Pero el proceso está dictado, que si cae el reclamo, se ingresa, se trata. El departamento técnico es quien los atiende y da los dictámenes, pero no puede dar un dictamen desde el escritorio. O sea, eso no debería estar sucediendo. O sea, siempre debe existir una visita al proyecto. La explicación del curador, como tal, yo me quedé con acá, o sea, supuestamente la norma dice que 5 metros cuadrados. Sí. Yo me quedé con el 3. Sí, todo el mundo usa. Ahorita están, Ariel y Estuardo tuvieron un proyecto a solicitud del área de colocación para evaluar curadores por desempeño, y se están tomando medidas sobre qué curador se podría iniciar, y obviamente si hay un cambio tendrá que comunicarse y aclararse cuáles son las dosificaciones adecuadas. Pero sí se están haciendo, o sea, aparte de esto también hay un montón de medidas a lo largo de la operación para apoyar a que no exista tanto reclamo, ¿verdad? Y se han visto los frutos, pues pasamos de 20 reclamos por mes hasta estamos en 10, entonces ya ha ido un montón de trabajo detrás de eso, ¿verdad? También puede ser que el curador podría ser, o sea, eso se evaluó, acuérdense que se evaluó y por eso están los resultados. Sí, el problema con los curadores es que los libros dicen que son 5 metros cuadrados por litro.
pero vamos a depender también de lo que diga la ficha técnica del fabricante, del producto. Dependemos mucho de la cantidad de sólidos que tiene el curador, o sea, más que todo la cantidad de parafina, por decirlo así. Y si tenemos si eso cumple, no debería haber problema. Y ahorita pues he visto yo que en el área comercial se han apoyado más a usar el rojo. ¿Por qué razón? Porque esa base de solvente o diésel comúnmente, y eso grasoso no es que tenga más parafina, sino adicional de la parafina tiene ese componente y le ayuda un poco más a proteger el material concreto. Entonces lógicamente se va a depender de la calidad o la cantidad de parafina que tenga el curador. Y muchas veces el color solo define para que el colocador vea sepa dónde pasó. Ajá. No quiere decir que si aquí está blanco y hay una buena cantidad de parafina, no sabemos. Sí. Porque va a depender de la mezcla o cómo esté homogenizado el producto antes de aplicarlo. O sea, al final, si curamos con membrana, dependemos de la calidad del producto. Sí, ahí sí definitivamente. O sea que ahí sí está uno un poco supeditado a cómo esté. Si no está bien, pues sí, no va a funcionar, ¿verdad? Y sería nuestra culpa en el sentido de que nosotros lo proporcionamos, pero en realidad es el proveedor del curador que está proveyendo un producto que no cumple. Creo que van a usar la sala, ¿verdad? Sí, vamos a pasar el examen. Sí, solo dejamos esto que es solo un ejercicio para que encuentren la tasa de evaporación, si se recuerdan cómo se entraba con esos datos, entrar al... Yo creo que ya lo hicieron. Prepárenlo, revísenlo y la próxima capacitación podemos abordarlo. Los primeros 5 minutos. Aprendizaje. Estamos haciendo en equipo, ¿no? Esta vez nos estamos haciendo en pareja. ¿Quién tiene lapiceros extra? Que tenemos compañeritos aquí en la lapicera. ¿Quiénes son? Ahorita. Ahí también.